Y desde la Fundación Caja de Zamora quiero agradecerles a todos pues, su asistencia, porque realmente siempre todo lo que hacemos es poco, pero la mayor gratificación es, sin duda alguna, su presencia. Y les voy a dejar con Pilar, a la que agradezco públicamente pues, a ella, a su asociación, ¿no? Por supuesto, a Ana y a las personas que me acompañan, que ahora Pilar presentará formalmente la jornada. Pues gracias, porque todo esto solamente es posible por lo fácil que nos lo hacéis, y la verdad que no me cansaré de decirlo, no nos cansaremos de decirlo desde Caja Rural, que da gusto trabajar con vosotros y con vosotras por lo bien que hacéis las cosas. Y os dejo ya con Pilar, con la presidenta de Azaica, y ya para que empecemos la jornada. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora. Muchísimas gracias. No nos cansaremos de dar las gracias a la Fundación Caja Rural por este compromiso que tiene en el día a día, también en las jornadas, la voz de los premiados, el argumento del autor. Pero en el día a día están con nosotros. Investigadores, médicos, científicos, historiadores, músicos, creadores de cultura y arte, intelectuales de diversas ramas se convierten en divulgadores de conocimiento a través de este podcast. Bienvenido. Ana Ruiz Casado, y que nos dio la inyección, la fuerza a toda la Junta Directiva para que pudiéramos poner en Zamora un proyecto pionero, innovador, que realmente mejora la vida de las personas. Así que nunca dejaremos de estar agradecidos a ese empuje que nos dio Caja Rural, que cuando nos dijo sí, porque yo pensé, nos dicen no, nos vamos para casa y listo, pero nos dijeron que sí, que adelante, que venga. Así que muchísimas gracias por eso y por el compromiso de jornadas como esta. Es un lujazo tener en Zamora siempre a la doctora Ana Ruiz Casado. Es oncóloga médica, es investigadora principal de este proyecto que hoy nos presentan, también culpable y responsable de que nosotros en Zamora lo estemos haciendo. Eso no figura en ningún así currículum, pero figura en el nuestro. Su trabajo se ha centrado en poder integrar, en poder crear este equipo interdisciplinar en el que están psicólogos, en el que están nutricionistas, cirujano y personas, doctora como la que tenemos hoy también, que es María, de ejercicio físico. Ella es un poco la que incentiva todo esto, la que con su entusiasmo y con su profesionalidad pues mueve todos los hilos. Así que gracias, Ana, por estar aquí. Alberto Puello Rabanal es cirujano hepatobiliopancreático. Lo tengo que leer porque no me lo he aprendido por muchas veces que lo he leído, pero bueno, ya sabéis vosotros de dónde va la cosa, todo lo que es el hígado, páncreas, pues algo tan importante, y sobre todo estar dedicado a un diagnóstico tan letal como puede ser un diagnóstico de páncreas. Es cirujano, especialista, como os decía, con una amplia experiencia en hígado, vías biliares y en páncreas. Y no solo eso, porque se ha incorporado a este equipo y está trabajando con pacientes con cáncer de páncreas. La doctora María Romero ha venido ya varias veces a Zamora porque su entusiasmo, su energía, pues nos la inyecta también, y ella es muy responsable de todo el ejercicio que después nosotros en Azaica hacemos con los fisios que tenemos, con David, con Aurora en Bermillo de Sayago y con Carolina en Benavente. Así que de alguna forma, María, has dejado aquí tu semilla y estamos encantados de que vengas con nosotros. Os decía que es doctora en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, es experta, muy experta en ejercicio físico aplicado a la salud y a la oncología. Y la van a ver ustedes todo el entusiasmo que pone y que nos lo ha metido de alguna forma aquí. Gracias, María, porque no tiene mucho tiempo, pero lo ha dejado todo para venir y estar con nosotros. Y una persona muy importante, a la que le agradecemos muchísimo, muchísimo que esté aquí, que es el paciente. El paciente es lo más importante, lo sabéis vosotras y vosotros bien, los más importantes. Es un paciente que en el ratito que hemos tenido desde las 5:30 que vinieron
un poquito más tarde porque el tren viene un poco más despacio, el tren y la lluvia. Han trabajado con profesionales, con los profesionales que nosotros tenemos en Azaica y también con otros profesionales del Hospital Virgen de la Concha. Y ese trabajo que ha tenido durante ese tiempo lo he conocido a Javi, como yo te llamo Javi porque te han llamado así, Javi, ya veréis qué entusiasmo transmite y qué fuerza, qué energía, y le agradezco infinito también que esté aquí. Así que gracias y vamos a disfrutar de ellos. Bueno, buenas tardes a todos. Os podéis imaginar que para mí es siempre un inmenso placer estar aquí y especialmente estar con gente con la que trabajo, y me encanta la idea de poder compartir mi pueblo con ellos, así que es un día muy bonito. Podéis ver, yo creo que se ve de lo que vamos a hablar, se ve que hay un grupo de gente. Hay un grupo de gente, eso es lo primero que tengo que decir, porque vamos a hablar mucho de eso. Vamos a hablar mucho de gente y vamos a hablar mucho de grupo y vamos a hablar de pacientes. La verdad es que queremos hablar mucho de pacientes. Y hace 2 años Azaica nos invitó a hablar del programa de prehabilitación. Acabábamos de ponerlo en marcha y estábamos entusiasmados, porque estábamos viendo que era un camino muy bonito para trabajar con vistas a la cirugía. Y buscando la fecha me encontré con esto, y el resumen que se hizo de ese momento es que yo animaba a los pacientes a tomar las riendas de su enfermedad, y la verdad es que no se puede resumir mejor para empezar a hablar. Quiero empezar desde ese resumen que dejamos ese día. De lo que queremos hablar hoy, sobre todo, queremos hacer un llamamiento a que los pacientes tomen las riendas de su enfermedad. ¿Qué es lo que le pasa al paciente con cáncer? Le pasa este lío tremendo. Le pasa que es tremendamente complejo ahora esto está muy de moda y es como la trayectoria del paciente o el camino del paciente o el viaje del paciente. Se puede llamar a lo mejor de diferentes formas, pero básicamente a lo que han llegado los sabios es a darse cuenta de que esto es muy complicado para una persona. Es decir, ahí en medio hay un paciente que, fijaos el lío de pacientes que hay abajo, de profesionales que hay abajo. Tenemos un paciente que se pierde en un sistema complejo y no siempre le ayudamos todo lo que le debemos ayudar, ¿vale? Y de lo que vamos a hablar es, ¿y si os contáramos, y si os dijéramos que hemos encontrado una herramienta mágica? Una herramienta que consigue que durante el tratamiento que hacemos con quimioterapia, más menos radioterapia o lo que haga falta, antes de la cirugía, vamos a conseguir que el paciente no solo no esté peor, sino que esté mejor físicamente, que tenga una mejor condición cardiorrespiratoria, que tenga más fuerza, que tenga una mejor composición corporal y que tenga más calidad de vida. ¿Nos lo creemos? O sea, ¿nos creemos de verdad que es posible conseguir que durante el tiempo que dura un tratamiento de quimioterapia que se llama neoadyuvante, podemos conseguir que un paciente llegue al final mejor de lo que empezó? Pues está en manos del paciente. Esa es la realidad. Es decir, sí que podemos conseguirlo, pero no lo podemos hacer los profesionales. Esto solo lo pueden hacer los pacientes. Y es de esto de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar, por una parte, de multidisciplinaridad, que por eso estamos aquí los 4, y estamos los 4 porque no queremos que se pierda la perspectiva de que estamos trabajando en la atención centrada en el paciente. Y es el paciente el que nos tiene que decir todo. Por eso no queríamos prescindir de que el paciente estuviera aquí hoy. Y vamos a hablar mucho de un concepto del que a lo mejor no habéis oído hablar, pero vais a empezar a oír hablar en los próximos años, que es el de paciente activado. Habéis oído hablar de paciente empoderado, que es una palabra un poco fea, muy anglosajona.
pero ahora se habla mucho de paciente activado, un paciente que está implicado en el proceso de su enfermedad, y eso es lo que nosotros queremos transmitir. Queremos demostraros o queremos convenceros de que no solo es posible que el paciente esté implicado, sino que es necesario y que la mejor atención solo llega cuando el paciente está implicado. Y por último, que puede estar al principio, queremos hablar de un paciente formado, de un paciente con conocimiento sobre salud, que eso en bonito, en cómo lo utiliza la terminología científica, es alfabetización del paciente, es decir, un paciente que conoce lo que es su enfermedad. Y es verdad que nosotros el programa lo hemos hecho en una patología tan compleja como es el cáncer de páncreas. A nadie le sorprende oír una patología tan compleja. Pilar ha dicho una patología letal. Estamos hablando de una enfermedad rara. Es una enfermedad que por los criterios que tienen los organismos internacionales se considera una enfermedad rara. Y las enfermedades raras tienen un problema, y es que se invierte poco en ellas porque dan poco dinero. Tenemos un problema adicional. Es uno de los cánceres cuya incidencia está aumentando. Tenemos otro problema adicional. Muy pocos de los cánceres de páncreas que se diagnostican pueden llegar a operarse. Pero es verdad que a día de hoy la cirugía sigue siendo la piedra angular en la evolución de la enfermedad. Si nosotros tenemos un paciente en esta situación, que es un paciente que conoce lo que conocemos todos los que estamos aquí en la sala, que tenemos una enfermedad con muy mal pronóstico. Cada vez se diagnostican personas más jóvenes y viene un paciente al que le acaba de caer encima este jarro de agua fría y viene a la consulta del oncólogo y le dice: bueno, parece que se puede operar, pero en cualquier caso nos va a hacer falta dar un tratamiento antes de la cirugía. Os podéis imaginar que estamos en una situación bastante complicada en la consulta, bastante difícil para el paciente. ¿Y qué quiere el paciente? ¿Qué es lo que el paciente espera en ese momento? Pues uno puede pensar que espera que le solucionen todas las cosas y que le den soluciones bonitas, que no es la realidad, o lo que puede ocurrir es que el paciente realmente sí que decida, entienda que tiene un papel en esa enfermedad, en ese tratamiento, y que puede participar. Entonces, esto es como se representa la prehabilitación, es decir, lo que nosotros intentamos es aprovechar ese periodo previo a la cirugía para conseguir que el paciente llegue en buenas condiciones a ese momento. Y para eso utilizamos una triple herramienta: por una parte el ejercicio físico, y en el ejercicio físico, que nos explicará María cuáles son los diferentes componentes, hay una parte muy importante que es el entrenamiento de los músculos respiratorios. Hacemos también un soporte nutricional y un soporte psicológico. De tal manera que lo que estamos intentando es que el paciente llegue a la cirugía, como digo, en mejores condiciones. Es como la persona que entrena para una maratón. Esos pacientes están preparándose para una cirugía. Eso nadie lo puede hacer por ellos. Eso solo lo puede hacer el paciente. Lo que nosotros podemos hacer es intentar convencerles de la importancia que tiene que lo hagan. Así que, bueno, voy a intentar que podamos tener un poco de conversación, porque lo que no queríamos tampoco era hacer mucha doctrina, sino compartir con todos vosotros lo que es una experiencia realmente extraordinaria. Y bueno, que tengáis la oportunidad de oír hablar a personas con perfiles tan diferentes de lo que pensamos de un programa que os he resumido brevemente en lo que consiste. Y Alberto, ¿qué piensas? Venía yo pensando ahora, cuando yo era estudiante de medicina, yo pensaba que la cirugía era el fracaso de la medicina. Eso era para un cirujano, eso era lo que yo llegaba a pensar de la cirugía. ¿Por qué? Porque veías los pacientes operados a veces sufriendo y pensabas que a lo mejor lo ideal era siempre pues intentar evitar
llegar a operar a los pacientes. Ahora ya no pienso lo mismo, después de unos años, y en parte es por este motivo, porque vemos que los pacientes ya no llegan tan mal a las cirugías, y en ocasiones es por los que se hace la prehabilitación, porque no hacemos unas cirugías demasiado rápidas o demasiado precoces, sino que invertimos tiempo en ver cómo está el paciente nutrido, si el paciente tiene una capacidad física como para aguantar esa cirugía, porque para nosotros una cirugía, siempre se lo solemos decir a los pacientes, para nosotros una cirugía de lo que hacemos nosotros es como una carrera. Si el paciente sube por las escaleras del hospital y sube jadeando a la consulta, ya sabemos que probablemente va a tener unas complicaciones importantes. Entonces, aquí es donde entra lo que ha puesto Ana de los numerosos agentes implicados en el proceso, y es que no somos solo una persona, no somos un cirujano que opera una cosa y ya está, sino que hay mucha gente detrás y que la cirugía es una parte más de todo el proceso. Pero es una parte que a veces tiene unas consecuencias importantes y a la que hay que llegar pues en la mejor forma posible. Esa mejor forma pues es que venga lo mejor nutrido posible, si puede tener apoyo psicológico, pues mucho mejor, y luego que tenga un proceso, si necesita, de rehabilitación previo, porque no todo el mundo llega entrenado y en buena forma. Entonces yo creo que eso es lo que nos ha cambiado y lo que me ha cambiado a mí como cirujano la visión. Ya no lo veo tan negativo, sino que lo veo como parte de un proceso más grande en el que el cirujano es una parte pequeñita y el proceso es más general. Y cuando llegan a la cirugía, pues vemos que los pacientes están mejor. Y como yo lo sabía, pues me iba a operar de sinusitis, que se lo he contado antes, y antes pues estuve unos meses que me apuntaba a las carreras, me apuntaba al gimnasio, digo yo, cuando me anestesien quiero estar bien, no quiero tener un problema, no quiero tener una neumonía después, aunque solo sea una cirugía pequeña. Pero ya es un concepto que incluso los cirujanos tenemos en la cabeza para todo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues bueno, yo concretamente pues hago sobre todo cirugía de hepato, de hígado, de vía biliar, de páncreas, pero también operamos cáncer de estómago, cáncer de esófago, hacemos el trasplante hepático, quitamos el hígado, ponemos el otro, es decir, que hacemos cirugías muy importantes. Entonces, sabemos las repercusiones que esto tiene en el paciente. Entonces, eso le decía que a veces, pues aunque hagamos cirugías pues de poca invasión, como puede ser, pues utilizamos a veces el robot o por laparoscopia, que son heridas más pequeñitas, pero todas las cirugías tienen secuelas y tienen posibles complicaciones y hay que llegar lo mejor posible, aunque las heridas sean pequeñas. ¿Por qué? Porque aunque sea una cirugía laparoscópica, que es la que se hace con heridas en el abdomen más chiquititas, pero ese aire que metemos dentro de la tripa, pues que nos hace tener unas repercusiones fisiológicas importantes. Perdemos a veces temperatura, el paquete intestinal se puede también secar un poquito y nos hace, además, al meter aire dentro de la tripa, comprimimos los vasos que hay dentro del abdomen, sobre todo la vena, hay una vena muy grande que es la vena cava, que es la que devuelve la sangre desde las piernas pasando por el abdomen hasta el corazón. Pues cuando metemos aire, eso se comprime y llega también menos sangre al corazón. Entonces, cuando uno llega y el pulmón se comprime, entonces sabemos que si uno tiene un pulmón que está deficiente o tiene un corazón que le cuesta mucho, pues sabemos que esa cirugía, aunque sea una invasión chiquitita, una herida pequeñita, pero es como una carrera. Eso va a poner a hacer un esfuerzo a todo su cuerpo. Entonces hay que fortalecer en la medida de lo posible lo que son los ejercicios respiratorios y también pues, intentar que el corazón pues, esté lo mejor posible. Antes pues, sabíamos que si no queda otra, a veces operamos de urgencia, incluso pacientes que están fatal. Pero precisamente yo creo que lo que ha cambiado todo es que en los pacientes en los que se puede realizar una intervención antes, se va mejor con esa intervención que puede ser la quimio y si puede ser con la prehabilitación muchísimo mejor y ya pues intervenir después. La laparoscopia, pues como os he dicho, es que no solo es la herida, es que tiene repercusiones hemodinámicas, respiratorias, renales, intestinales, de coagulación, o sea, que al final influye en todo nuestro organismo. Incluso la anestesia que se utiliza específica, pues la anestesia también pone a nuestro organismo en un pequeño esfuerzo extra, ¿vale? Pues eso, a veces hacemos heridas muy grandes, como estamos dormidos no nos enteramos, pero luego nos vemos la herida y esto son heridas muy grandes, cortamos los músculos del abdomen, pues los que están en la línea media muchas veces, y respiramos después peor. Además nos duele la herida, respiramos peor todavía. Incluso el músculo que es el diafragma, uno de los músculos que separan el pulmón de la tripa,
pues está dañado y a veces eso impide que ventilemos igual y esto genera complicaciones. Entonces sabemos que los pacientes, tanto por la laparoscopia como si les hacemos esta herida tan grande, van a necesitar una prehabilitación en la medida de lo posible. Y no solo es por el abordaje que utilicemos, sino porque las cirugías, pues es verdad que la propia cirugía tiene unas complicaciones asociadas. En el caso de la cirugía de páncreas, pues las complicaciones son bastante importantes. O sea, más de la mitad de los pacientes pues van a tener alguna complicación, que muchas veces son pequeñas y otras veces pues son complicaciones más grandes. Sabemos que la prehabilitación lo que va a ayudar pues no solo es a mejorar la estancia, el número de días de ingreso y demás, que a veces interesa más a los gestores pues por disminuir el gasto, pero es verdad que disminuye las complicaciones respiratorias y complicaciones cardiológicas, pero otras también, pues disminuye pues, las complicaciones que son tan serias en la cirugía como la del páncreas. Y esto, como efecto secundario, también reduce la estancia, porque es verdad que el paciente se encuentra mejor y a veces se va antes de alta. Creo que eso es casi lo menos importante, pero es verdad que todas esas complicaciones se pueden mejorar. Aquí veis, pues son fotos de pacientes nuestros. Este es un paciente que tenía una fístula, después de una cirugía pancreática, una fístula de alto débito, porque veis que tenía varios drenajes y los llenaba todos los días, pero el paciente estaba bien. Este paciente se fue de alta y se fue bien. Pero quiero decir que toda la prehabilitación que habíamos hecho pues también sirvió. En los hospitales, a todo este proceso de prehabilitación de todo tipo entre distintos especialistas es lo que llamamos ERAS, que viene a ser pues, lo que llamamos antes rehabilitación multimodal. Bueno, es una palabra un poco rara, pero lo que quiere decir es que vamos a utilizar un protocolo en el hospital que sigamos como si fuera una vía clínica y donde al paciente no solo le vamos a decir usted tiene esto a operarse, sino que vamos a ver pues, que si es un paciente mayor de 70 años, pues lo vamos a mandar al geriatra cuando tenga comorbilidades, si tiene un deterioro cognitivo, le vamos a hacer una escala de fragilidad para ver si necesita que el geriatra haga alguna otra actuación antes de las cirugías. Vamos a valorar también cómo está nutricionalmente, le hacemos una escala que se llama MAST, que también es para evaluar eso, cómo está nutricionalmente el paciente, si ha perdido mucho peso o no antes de la cirugía. Y esos pacientes los mandaremos al endocrino o al nutricionista antes de la operación. Vamos a hacer una interconsulta de rehabilitación para que les enseñe a usar el incentivador respiratorio, el aparatito que les damos para respirar. Vamos a hacer una interconsulta especial al anestesista para que sepa que es un paciente oncológico. Y todo esto es lo que llamamos pues, la rehabilitación multimodal. O sea, es darle el aspecto global al paciente para que llegue en las mejores condiciones a una cirugía o a una quimioterapia, que como os han dicho, pues también tiene su repercusión para el organismo, ¿vale? Y en caso pues, de que haya algún problema, pues aparte de todo lo que hemos contado, pues tenemos el equipo preparado para resolver los problemas que puedan surgir. Como os he dicho, pues hay complicaciones y si nosotros nos hemos prehabilitado, las vamos a soportar mejor. Y luego, pues si tienes un equipo, nosotros por suerte tenemos un equipo de endoscopistas y de radiólogos intervencionistas, que son los que actúan muchas veces después de la cirugía, pues que son muy buenos y que nos ayudan a resolver esas complicaciones para que el paciente se pueda ir de alta lo mejor posible. Entonces, por eso yo creo que la visión del cirujano ha cambiado mucho de lo que era, yo creo que es el fracaso de la medicina, yo creo que es una parte más de la medicina, pero que hemos visto que además prehabilitando, pues todo se soluciona bastante mejor. Y nada, daros muchas las gracias y bueno, esto es también para que veáis que nuestros pacientes, los cirujanos que a veces tenemos, parece que no nos vamos a preocupar por el paciente, pero a veces vamos a alguna carrera con ellos y que hay pacientes operados con la herida grande en la tripa de un cáncer de páncreas que han seguido quimioterapia y que un año después los tenemos corriendo 5 kilómetros con nosotros en una carrera con más gente y la verdad que es impresionante ver cómo lo han conseguido. Así que nada, muchas gracias y dejo a los siguientes. Bueno, nos interesaba muchísimo la visión del cirujano porque, aunque ellos se quitan siempre mérito, todos sabemos la tremenda relevancia que tiene la cirugía en el cáncer, ¿no? Y yo creo que él nos lo ha dejado muy claro, ¿no? Cómo va cambiando esa aproximación, pero yo quería saber qué piensa María, que es una persona que viene de un mundo totalmente alejado de la medicina, a priori. Uno cuando hace una carrera como ciencias de la actividad física y el deporte, aunque hay un área de salud,
pues no siempre está pensando en eso. Y no sé, me gustaría saber qué piensas, qué te ha aportado el proyecto, pero sobre todo que nos des tu visión desde tu perspectiva de cómo se integra un profesional en un área tan compleja como es la que hemos puesto antes, del paciente con cáncer, y un cáncer tan complicado como el cáncer de páncreas. Bueno, pues si yo pensara en aquella adolescente que eligió estudiar ciencias del deporte, nunca imaginaría estar aquí hoy, ¿no? Y gracias en parte a todo eso es, bueno, pues la oportunidad que Ana me da de poder trabajar en un hospital que a lo mejor para vosotros no es tan común, pero no hay muchos graduados en ciencias del deporte en los hospitales. No somos personal sanitario y bueno, yo me dedico realmente a la investigación, pero la verdad es que estoy a un pasillo de Ana, ¿no? Cuando estoy por allí. Y bueno, pues te da una perspectiva brutal. Mi tesis fue en cáncer de colon y ya me pareció emocionante, ¿no? Trabajar con oncólogos, o sea, es el sueño de la ciencia del deporte, trabajar rodeados de médicos, ¿no? Porque ellos son los que saben. Entonces, nosotros sí que tenemos la herramienta mágica que es el ejercicio físico y que a mí me alegra muchísimo sentir que ellos también aprenden de esa herramienta y que al final nos contagia a todos, porque estoy segura que todos aquí, algunos hacéis ejercicio físico, seguro, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco mi visión, ¿no? Es verdad que ahora trabajar con una patología pues un poquito más difícil, yo lo veo como un reto, y es verdad que al final siempre lo que Ana decida y los retos que ella te ponen pues siempre son muy apasionantes, porque bueno, pues es verdad que te lleva un poco a sacar lo mejor de ti, ¿no? O sea, realmente ya no solo hablamos de ejercicio, hablamos de grupos de personas y que al final el ejercicio nos mejora a todos, pero es que hay algunas personas que les cambia la vida, ¿no? Entonces, eso es un aprendizaje diario y pues yo estoy siempre agradecida y contenta de estar rodeada de personas así. Pero ¿cómo entrenas a los pacientes? ¿Qué les pides? Es que me has dicho que me ha pasado. Vale. Sí. No, era la primera pregunta y ahora la segunda. Bueno, realmente hacemos un entrenamiento de fuerza y resistencia en 1 hora supervisado, donde intentamos, bueno, pues que ellos mejoren su fuerza, sobre todo, y su capacidad aeróbica, ¿no? En este proyecto para preparar esa cirugía mayor, pero también trabajamos otras cosas, ¿no? Como la flexibilidad, el equilibrio. Y yo creo que no hay ninguna magia, nos ceñimos a las recomendaciones de ejercicio físico que nos dicen las guías internacionales de ejercicio y cáncer y le ponemos mucha motivación e intentamos sobre todo ayudar a esas personas que tienen menos recursos y facilidades y que más nos necesitan, ¿no? Así entrenamos a los pacientes. ¿Y tú cómo sabes cómo están los pacientes? ¿Cómo te haces a la idea cuando yo te mando un paciente y te digo, este está fenomenal, o este no sé si va a poder entrenar? Bueno, pues les hacemos una evaluación inicial de condición física objetiva y se las hacemos en el hospital. Entonces hacemos, por un lado, el test de la milla, que es pues, ver cuánto tiempo tarda en recorrer una milla, que son 1.609 metros, en su defecto los 6 minutos, ¿no? Ver cuánta distancia recorre en 6 minutos. Con eso estimamos el consumo de oxígeno, que es lo que intentamos mejorar con los entrenamientos, que es un predictor de supervivencia y de pronóstico por cirugía. Y también les medimos todo lo que es antropometría, que es bueno, pues el índice de masa corporal, perímetros y la fuerza de agarre, ¿no? Que son todos ellos son pruebas que están validadas en la literatura científica y es lo que a Ana también le ayuda a saber cómo está un paciente. A mí me ayuda para empezar a entrenarlo, pero por lo visto a Ana también, ¿no? Como oncóloga. Claro, cuando María habla de la condición cardiorrespiratoria tiene mucho interés porque lo que ocurre es que esa condición aeróbica es un predictor de riesgo anestésico. Por eso a los cirujanos les gusta tanto que los pacientes vayan entrenados, porque cuanto mayor capacidad aeróbica tengas, menores complicaciones vas a tener. Eso por una parte. Y luego por otra parte, lo que decíamos de
claro, cuando tienes limitada la movilidad de los músculos abdominales, ahí te beneficias mucho del entrenamiento que hacemos de músculos inspiratorios, que eso se hace con un espirómetro, y en eso hemos observado muchísimos beneficios también. ¿Cuándo empezáis a notar esa mejoría? O sea, a partir de la tercera sesión, de la 10ª, nunca. O sea, cuando un paciente... No, bueno, si quieres, era para ti, pero lo que tú quieras. Vale, pero ¿te refieres mejora, por ejemplo, como objetiva? Profesional, objetiva o de ojo? Sí, me refería de ojo, un poco. Vale. Para un paciente sepa, o sea, yo sé si un paciente te lo mando con 10 días antes de la cirugía, probablemente me vas a decir que no tienes tiempo. Pero a lo mejor no necesitas 6 meses o no necesitas un año, o a lo mejor con 10 días ya notas algo. Era esa la duda. Es verdad que, a ver, es una buena pregunta. Es verdad que depende mucho cómo el paciente tolere el tratamiento y de las complicaciones que tenga, porque eso le limita mucho, yo creo, a poder venir y a tener esa regularidad que hace que mejoren, que es que sin eso no tenemos nada. Pero poniéndonos en el caso de un paciente que está bien con el tratamiento, por ejemplo, hay pacientes que han estado entre 3 y 6 meses de quimioterapia. Yo creo que ya cuando llevan la mitad de los ciclos ya se nota. O sea, ellos también es como que se junta, que toleran mejor el tratamiento, o eso parece, y luego ellos, bueno, esto es muy difícil de explicar, pero es que ver a un paciente mejorar es la bomba. O sea, porque, bueno, Ana a lo mejor lo ve más porque ella viene a entrenar de vez en cuando y claro, ve mucho mayor el salto, ¿no? Pero yo creo que un paciente, para conseguir mejoras, es verdad que la literatura te dice que en 12 semanas tú tienes mejoras, pero yo creo que el reto que nosotras proponemos siempre es hacer por lo menos 6 meses, porque al final no son una mejora física. El paciente tiene que empezar a sentirse dentro del grupo, es cuando empieza realmente a disfrutar. Algunos pacientes que han estado 3 meses se les ha hecho corto. Luego, claro, han podido volver, pero yo creo que, basándome en la literatura y en mi ojo, como me has preguntado, si va todo bien, yo creo que en un par de meses se puede notar mejoría. Ahora bien, nosotros hacemos la evaluación siempre antes, en el basal y antes de la cirugía. Claro, las mejoras son espectaculares, pero también sabemos que porque la valoración inicial no es muy buena. Ojo, ojo, las mejoras son espectaculares después de la quimio, ¿eh? Es que eso es la bomba. Es que de verdad es la bomba. Es decir, que un paciente mejore la condición aeróbica, la fuerza y la calidad de vida después de un tratamiento de 3 o más meses de quimioterapia, a mí aún ahora me sorprende, porque cuando pusimos esto en marcha, nosotras lo que pensábamos o nuestro objetivo era que no empeorasen tanto. O sea, intentar que no fuera tanto el daño de la quimioterapia. No sabíamos que íbamos a conseguir mejorar, esa es la verdad, no lo sabíamos. Bueno, Javi, entonces yo ahora quiero que nos cuentes cuál es la visión de un paciente con una enfermedad tan difícil como es un cáncer de páncreas, con un pronóstico tan malo. ¿Y qué percibes tú que una estrategia como esta de un grupo de profesionales que intenta mejorar la experiencia del paciente, cómo lo percibes tú como paciente o qué crees que puedes contar a otros pacientes y cuál crees que es el papel del paciente en esa gestión de la enfermedad? Muchas preguntas. Bueno, pero es una y tú vas a saber, tú vas a contestar. Bueno, primero buenas tardes y felicitar a la Fundación Caja Rural de Zamora y a Zaica, ¿lo he dicho bien? Por organizar este tipo de jornadas y dar gracias a la doctora Ana Ruiz y a la doctora María Romero por invitarme a pasar esta tarde con vosotros, ¿no? ¿Qué supone? Lo primero para mí me supone el estar aquí un sueño, ¿no? Porque hace 15 meses no hubiera pensado que iba a estar hoy aquí. Entonces, cuando a mí me diagnostican un cáncer de páncreas inoperable, por eso yo con Alberto, cuando veo esas cosas ahí, digo, Dios, no sé si es mejor o peor. Entonces, bueno, es inoperable, es irresecable y
Bueno, cuando tengo la primera consulta con la doctora Ana Ruiz, pues mi estado físico es de una desnutrición severa. Yo había perdido, de como me ven hoy, había perdido 8,5 kilos. Entonces, bueno, te proponen entrar en el proyecto y, bueno, yo enseguida, bueno, pues dije que sí, no tenía nada que perder. Además, yo siempre había hecho deporte. Y cuando preguntaba a Alberto cuánto se tarda, pues el primer día que llegas con una debilidad muy grande, sin saber muy bien dónde vas, llegas al gimnasio el primer día, preguntas por María Romero y claro, tú ves que el resto de compañeros, el resto de pacientes, algunos recién operados, otros están previos a la cirugía, pues se mueven mucho mejor que tú, tienen mucha más agilidad, tienen mucha más fuerza, son más rápidos. Y dices, madre mía, si yo no puedo con lo que yo era antes y ahora no puedo. Pero solo te queda a mí, bueno, eso solo lo veía de una manera. Dejarme llevar por vosotros, por lo que me diga mi oncóloga y por lo que me diga María en el gimnasio. Dejarme llevar y seguirlo. ¿Y cuánto tiempo se tarda en mejorar? Pues se tarda un poquito en notarlo. Yo por lo menos. Claro, veis que no soy Superman. Aquí un castillo, ¿no? Entonces, ¿cuánto se tarda? No sé decirte. Pero sí que empecé a notar muy poco a poco que el bajón que me daba las sesiones de quimio iba siendo menos bajón. Es decir, el cuarto, el quinto día, que nos suele ocurrir más o menos a todos, no podía ni con el mando de la tele y no te apetecía nada, era un vacío absoluto en el cuerpo. Y poco a poco, pues vas viendo que dices, bueno, pues esta vez no me he encontrado tan agotado y poco a poco en el gimnasio, pues ves que te mueves más rápido, claro, que te picas con el que es más rápido y más fuerte. Y dices, voy mejorando. Y no solo mejorar físicamente, sino que algunos días vamos, yo creo que lo ha comentado Ana, vamos con el infusor de la quimio colgando en una riñonera. Que en principio dices, pero ¿cómo voy a ir con la quimio ahí colgando y puesta? Voy a ir a hacer gimnasia, a mover hierros con María y a hacer sentadillas, que esto no tiene ningún sentido. Bueno, pues sí que lo tiene, porque cuando te vas del gimnasio te vas mejor de lo que has entrado, teniendo un poquito de precaución con el cable, que algunos ya hemos comentado esta tarde que se le había salido la aguja. Bueno, pues ha salido a uno en 15 meses que llevo yo yendo. Entonces, pues lo decía que para mí es un sueño de estar hoy aquí, porque las expectativas que me habían dado eran de, bueno, pues de muy breve, corto plazo. Y entonces estoy a 15 meses después, cumplo 16 el día 9, de 16 meses. Entonces estoy más fuerte, tengo mejor calidad de vida. De hecho, estoy aquí, si estuviese muy pachucho, si estuviese muy débil, pues no habría salido de casa. Me decían, Ana, ¿te vienes a Zamora? Digo, a Zamora ni al portal bajo, si no tengo fuerza ni energía. Entonces, bueno, hago una vida más o menos normal, salvo cuando los días que te atacan las diarreas, que vida social, pues estás limitado, no puedes hacer. Necesitas ir al baño imperiosamente cada 2 por 3. Pero bueno, lo asumes como una cosa de, bueno, porque que tienes ahí un bicho que te está queriendo comer y tú no le vas a dejar. Entonces lo he comentado también esta tarde, yo voy a hacer todo lo posible, todo lo que está en mi mano, por mantener al bicho a raya. Y yo de las bolsas y del tratamiento que me dice Ana, como no me meto en Google, que también lo hemos comentado antes, pues no sé ni lo que es todo eso que habéis contado, pues hombre, lo sé por vosotros. Pero yo no me meto en Google a ver qué es. ¿De qué era especialista Alberto? De neuro no sé qué, gastro... No me meto a ver qué es eso, ni a ver qué es lo que pone en mi tag, ni a ver nada. Porque para qué si no lo quiero ni entender. Porque eso depende del oncólogo, ¿no? De Ana Ruiz en este caso. Ella me pone las bolsas, me dice lo que me tengo que meter y yo me lo meto. ¿Y cómo va a actuar mi cuerpo? Pues no lo sé, eso ya se verá con un TAC o en la analítica. Pero ¿qué es lo que puedo hacer yo? Ir al gimnasio con María. Porque eso me va a hacer sentir mejor, me da hambre, me da mejor estado mental y me da energía el estar en contacto con mis compañeros, con nuestros 8, 10, 12 compañeros que están en mi misma situación parecida. Pero bueno, nos ha dolido lo mismo, hemos pasado por situaciones parecidas y se crea un entorno social tan familiar que al final, bueno, ¿por qué no has venido el otro día? Nos escribimos, ¿no?
Entonces son las dos cosas, el ambiente familiar que se crea entre los pacientes que vamos a hacer ejercicio con María y el innegable mejoría física. O sea, yo he recuperado casi los 8 kilos en estos 15 meses. Entonces, claro que me encuentro mejor. Si estuviera como fui el primer día a la consulta de Ana, que parecía un reportaje de estos de Etiopía, pues... o al día que fui al gimnasio, dicen, ¿pero dónde? Vente a Zamora. Digo, ¿Zamora? Si no puedo subir las escaleras. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que quien no haga ejercicio físico, que se ponga a hacerlo. Ya hemos estado antes en la asociación, que se ponga a hacer ejercicio, porque va a estar en un entorno similar al suyo, no se va a sentir solo y además va a estar más fuerte. ¿En cuántas semanas? Hombre, pues cada uno tendrá un periodo, ¿no? No me hagas más preguntas porque me estoy aquí toda la tarde. No. O sea, yo quiero reivindicar en el discurso la importancia que tiene el grupo, que él lo ha dicho, pero eso ha sido algo que nos hemos encontrado, que cuando nosotros pusimos en marcha el proyecto, obviamente los pacientes tienen que entrenar en grupo, porque no tenemos tantas posibilidades como para entrenar a una persona individualmente, ¿no? El grupo era una cosa obligatoria, pero nunca entendimos que el grupo era una ventaja. O yo por lo menos no lo tenía claro. Incluso a veces pensaba que podía ser una desventaja ahora hablamos de eso, porque manejar un grupo con pacientes con cáncer de mal pronóstico hay que estar preparado para malas evoluciones y hay que saber dar respuesta a eso. Los pacientes son adultos y tienen que saber en el contexto que están. Entonces, cuando hemos hablado hablamos de la importancia del ejercicio, pero, y lo digo pues un poco también poniendo el foco en Azaica, lo importante que es tener un grupo de soporte por iguales. Eso es algo que en este grupo específicamente, donde la patología es rara, que los pacientes se encuentren con gente como ellos, pero no solo eso, sino que tengan un referente que le cambia un poco el arquetipo de lo que es un paciente con cáncer de páncreas, que a lo mejor uno se imagina. Desde luego lo que no se imagina es lo que habéis visto en el vídeo. Eso casi nadie se lo imagina. Pues yo creo que es algo que es una enseñanza que no podemos despreciar. Es decir, no se puede perder la oportunidad de aprovechar lo que es un grupo de soporte por iguales. Y yo te quería preguntar también, María, ¿cuál ha sido el reto más difícil en este tiempo? Hombre, el reto más difícil es, yo creo, trabajando con este tipo de población, comunicar quizás una mala noticia a un grupo, ¿no? Eso yo creo que ha sido muy difícil. O que te digan en el grupo que van a pedir una persona una eutanasia o algo así, te lo dice así, ¿no? Sin avisarte. O sea, es un grupo de población que a mí es verdad que profesionalmente me estimula porque, quiero decir, estas personas no están tan al alcance del ejercicio. Tienes que empujarlas mogollón. Yo creo que esa es una, y otra es trabajar con personas que no quieren saber nada del ejercicio. O sea, gente que no te mira a la cara cuando entra. O sea, no, está muy mal, no hay interacción. Las estrategias motivacionales funcionan a veces, pero otras no. O sea, que tú estudias mucho, ¿no? Porque hay que estudiar mucho, pero que hay cosas que no funcionan. Entonces tienes que reinventar, y yo creo que eso es un reto profesional y personal, ¿no? El decir, vamos a ver, pero si esto... Entonces esa es la variabilidad de la vida y de las personas, y al final pues la gente que está muy motivada es muy bonito poner vídeos, pero el éxito yo creo que es estar con personas que no quieren entrenar y que pues hay personas que no sonríen, y si al mes sonríen o te bailan una canción, para mí ese es el éxito, ¿no? De no solo que vengan, sino conseguir que se diviertan un poquitito. ¿Y puedes explicar un poco qué es eso de estrategias motivacionales? Quiero decir, ¿por qué le damos importancia a las estrategias motivacionales y por qué no vale? O sea, ¿por qué esto no es
algo producto del azar, ay, qué bien nos ha salido? Las estrategias motivacionales a priori son cosas que están estudiadas que se supone que van a hacer que el paciente esté más motivado, ¿vale? Como por ejemplo que tú hagas un ejercicio que ellos se van a sentir bien, competente, no que le pongas ejercicio muy difícil, ¿no? Que se frustran y no van a volver, ¿vale? Entonces nosotros diseñamos eso, ¿no? Algunas que están estudiadas y que ya hicimos en otro proyecto. Pero luego hay otras estrategias motivacionales que hemos descubierto por el éxito del grupo y que es también por preguntarles a los pacientes qué cosas funcionan. Por ejemplo, una estrategia motivacional es que hemos descubierto que el papel de la oncóloga es muy importante cuando un paciente se diagnostica de cáncer, ¿no? O sea, es decir, que si la oncóloga le dice que vaya a entrenar, hay muchísimas más probabilidades de que lo haga que de que no. Esto puede ser súper obvio, pero es que hasta que el paciente no te lo dice, tú no lo sabes. Tú tienes que preguntar por qué usted está viniendo, por qué usted se apuntó, por qué usted sigue viniendo, porque una cosa es apuntarte porque la oncóloga lo dice y otra cosa es y porque después de operarte otra vez estás aquí, ¿no? O sea, algo habremos hecho bien. Entonces, a través de esas preguntas, esas entrevistas, esa investigación cualitativa que hablábamos antes, que también es ciencia, pues conseguimos, yo creo, este proyecto de éxito. Y otra cosa muy importante que hablábamos del grupo es que hemos escuchado tanto al paciente que el paciente después de la prehabilitación ha podido volver a su grupo. Los proyectos de investigación tienen un principio y un final. Y yo me acuerdo de cuando estaba haciendo mi tesis, yo me enfadé mucho con mi director de tesis porque me decía que el paciente no podía volver al grupo, ¿no? Y yo le decía a Ana, claro, yo trabajaba con Ana y yo con mi director me llevaba muy bien, pero era como, Ana, ¿cómo vamos a echar a los pacientes? ¿No? Y me decían, tú verás, ¿no? O sea, habla tú con tu director. Y era como... Y claro, ahora en este proyecto, claro, yo en la mirada claro, decíamos, no cabemos, pero hay que aguantar, ¿no? O sea, tenemos que dejar que ellos vuelvan porque es que es su vida. O sea, es que ellos, esto es su vida. Entonces, claro, eso es algo precioso que escuchar eso nos ha hecho dejar a pacientes antiguos y a nuevos, y eso también ha sido un éxito, que al final somos todos personas y encontrar tu red para todos vosotros, supongo, también es algo fundamental en la vida, ¿no? ¿Y cómo hemos solucionado eso, Javi? Es que es tan bueno pues primero porque enseguida... Te hablo de mi experiencia, lógicamente, ¿no? Y luego lo que comentas con los compañeros. Llegas el primer día, enseguida te sientes acogido, ¿no? Se preocupan de ti. Y luego cuando ahora, bueno, pues llevo 15 meses yendo, no sé si algo... pues yo también intento acoger al que llega. Llega una persona mayor, más mayor que yo, que a lo mejor no ha hecho deporte nunca, que a lo mejor no le gusta, como decía María. Bueno, pues también un poco... acogerle, qué tal, ya verás cómo te va a ir bien, pues a mí esto no me gusta, no sé qué hago aquí. Pues prueba unos cuantos días, ven unas cuantas sesiones, y ya verás. En cuanto vengas unos cuantos días te va a enganchar, porque te va a enganchar el grupo, porque hoy estoy pendiente de la persona nueva yo, pero otro día va a ser otro compañero u otro, o nos quedamos, María no nos deja hablar, es un carto. Nos da caña, y calla, que empezamos. Pero bueno, a lo mejor luego nos quedamos un poquito en lo que nos cambiamos y tal. Y bueno, pues eso es fundamental, el coger a una persona nueva que no le gusta hacer deporte, no lo ha hecho en su vida, está enferma, o sea, es paciente, tiene su comedura de cabeza ahí y le mandan a hacer ejercicio. Es una cosa de loco. Bueno, pues hay que poco a poco tirar de él, o yo por lo menos lo vivo así, lo vivimos. Ven, prueba unos cuantos días, que te vas a encontrar mejor, que luego no vas a necesitar que te ayude tu hijo o tu nieto a subir las escaleras. Y hasta, lo ha dicho María, hasta te lo vas a pasar bien. El que llega con cara celga el primer día, o la que llega con cara celga, tal voces y te grites. Bueno, pues a los pocos días le ves que baja las escaleras y a lo mejor entras sonriendo. Y bueno, pues algo se ha conseguido. Esta persona está más contenta que estaba hace mes y medio. Bueno, pues eso es muy importante. Además, sirve el enganche, ¿no? ¿Sabéis qué nos ha pasado? Que eso que está diciendo Javi está escrito en la literatura como lo ideal que nos gustaría conseguir para los pacientes. Resulta que nosotros nos lo hemos encontrado. Y esto era algo que no nos esperábamos. Ahora, en la medicina moderna, se intenta mucho
que los pacientes estén alfabetizados. ¿Os acordáis que lo hemos mencionado antes? Que haya escuelas de pacientes, que haya soporte por iguales. Es que esto es lo que está diciendo Javi. Lo que está diciendo Javi es que son pacientes expertos. O sea, a Harvard le ha costado un mundo llegar a definir lo que es un paciente experto y cómo se puede hacer esa información para todos los pacientes. Y resulta que nosotros nos hemos encontrado que queríamos hacer un programa para disminuir las complicaciones que contaba Alberto y para ahorrar dinero en el hospital. Bueno, no es verdad que no, pero es verdad que también es una obligación nuestra intentar hacer las cosas bien, hacerlas lo mejor posible. Y de repente hemos visto que mejorábamos todo eso, pero sobre todo que hemos creado un entorno que permite hacer la medicina de mejor calidad que se puede hacer. Es decir, hemos hablado antes de multidisciplinaridad, de atención centrada en el paciente. Os quería decir, nosotros, aparte de las consultas estas, nos reunimos todos los meses el equipo. A veces hay uno que no puede ir, pero en estas reuniones se revisa paciente por paciente y es súper interesante las diferentes perspectivas. O escuchar a un psicólogo, ver cómo ve a tu paciente, del que tú tienes una visión totalmente diferente, a veces es una enseñanza desde luego impagable. Luego hemos hecho también, aprovechando que se hizo un curso de bastante calidad en el hospital, tomamos la decisión de hacer una jornada para contarles a los pacientes lo que habíamos encontrado de resultados en el proyecto, pero también cuáles habían sido los últimos avances de cáncer de páncreas, y también los cirujanos les explicaron un poco las dificultades de la cirugía y hicimos esa especie de escuela de pacientes un poco más sofisticada. Y luego estamos bastante orgullosos también de cómo fuimos capaces de manejar una situación tan adversa como son las pérdidas en el grupo, que no sabíamos bien si íbamos a ser capaces de gestionarlo bien, y gracias a la ayuda de los psicólogos nos sugirieron que hiciéramos unas terapias de grupo, una especie de grupos de duelo. Y la verdad es que ni siquiera duraron 2 días, yo creo que fuimos 2 días a los grupos estos. Pero claro, fue una enseñanza tremenda para todos los profesionales. Es decir, es ver la enfermedad desde otra perspectiva. Yo recuerdo, no sé si ahí, pero pues que un residente escuche estas experiencias, desde luego es una enseñanza que no os puedo contar el valor que tiene. Y la razón por la que hemos venido es porque, bueno, hemos tenido el respaldo de la comunidad científica para poder publicar los resultados de este proyecto y de esta experiencia en una revista de mucho prestigio, y eso en realidad lo que hace es pues que podamos decir con la tranquilidad que contamos esto, que no es que nos parezca a nosotros o que nos da en la nariz que los pacientes han mejorado mucho. No, hemos conseguido demostrar esto, y bueno, pues recordaros y no os olvidéis de lo importantísimo que es para vosotros, para cualquier persona que os rodee en la familia, la activación de los pacientes. Que el paciente esté activado hace que funcione mejor todo el equipo, funcionan mejor lo que son las políticas de seguridad del paciente, disminuyen los errores médicos, mejora la comunicación con el equipo médico, y es la mejor inversión que podemos tener, es un paciente activado, como hemos visto que nosotros hemos conseguido. Una cosa muy importante es no olvidarnos de que los pacientes quieren, es decir, nosotros apenas hemos tenido rechazos para participar en esto. Entonces, lo que necesitan los pacientes es que se les dé la oportunidad, pero el paciente quiere formar parte de su proceso y quiere hacer lo que esté en su mano. Pero una cosa muy importante que no podemos olvidar:
los profesionales no estamos muy bien tratados. Los profesionales trabajamos con muchísima presión y os podéis imaginar que la vida de un oncólogo no es la más fácil del mundo. Os aseguro que trabajar en un programa como este mejora mucho la experiencia profesional y mejora mucho tu satisfacción, por supuesto, como profesional, pero yo desde luego tengo que decir que en mi vida este programa ha sido una de las experiencias más bonitas, sin ninguna duda. Y Javi no ha cogido el testigo que le he dado, no, cuando le he dicho que han hecho, y os lo cuento yo brevemente. Este proyecto empezó porque una persona que había perdido a su marido por un cáncer de páncreas quiso colaborar con la investigación para el cáncer de páncreas y se puso en contacto con nosotros. Ese programa, que es PrePanc, acabó. Nosotros ahora estamos haciendo uno parecido en todo digestivo, pero como ha contado muy bien María, nos hemos encontrado con que los pacientes querían seguir. La mayor satisfacción seguramente que podemos tener con esta experiencia es que estos pacientes tan activados, y concretamente en este caso Javi, ha tenido la iniciativa de crear una asociación de pacientes para permitir que todos los pacientes, especialmente los pacientes con cáncer digestivo, puedan incorporar el ejercicio físico durante su trayectoria de cáncer. Y me gusta mucho contar esto porque uno piensa pues que la vida la cambian no sé, los ratones de Barbacid o un premio Nobel, pero en realidad todos podemos hacer cosas para cambiar la vida que está a nuestro alrededor. Y yo creo que nosotros hemos aprendido, Alberto, María y yo, en este caso, pero muchas más personas, hemos aprendido que podemos cambiar la vida de nuestros pacientes y también de sus familiares, que se han visto muy beneficiados. Pero ver que los pacientes realmente has conseguido, no has conseguido, por eso no lo conseguimos nosotros, lo consiguen los pacientes, pero en realidad ver que pacientes con los que tú has trabajado, que con los pacientes que tú has trabajado se consigue eso tan bonito que es la activación de pacientes y que de alguna forma ellos digan, el sistema no se va a hacer cargo de esto, no vamos a discutir. Es una realidad. El sistema no se va a hacer cargo de esto. No puedo esperar a que otro lo solucione por mí. Voy a solucionar la vida de los que están a mi alrededor. Y ese es nuestro futuro. ACANEF, que es la asociación que ha creado Javi, con el resto de pacientes. Nosotros somos soporte, testigos, pero no queremos desde luego interferir porque lo más bonito es que sean los pacientes los que decidan cómo se tienen que hacer estos tratamientos de soporte. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora.